se ha puesto de moda en el país este lamentable ejercicio de violencia política. Podemos ver varios ejemplos en el Ecuador, ahora que estamos ya en un año de pre-campaña electoral, una violencia política que lamentablemente nace incluso desde el propio Ejecutivo, con sus funcionarios y con algunas otras personas que no pertenecen a su círculo cercano, pero que se evidencia en sus alocuciones. ¿Cómo analizar esta situación por la que estamos atravesando, la violencia política a todo nivel ahora en el Ecuador? Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos los oyentes de Radio Pichincha, muchísimas gracias por la invitación. Sí, precisamente de eso, una de las cuestiones que nosotros como ciudadanos debemos aprender a identificar es el hecho de que la violencia se encuentra institucionalizada en todos los espacios. Y es impresionante darnos cuenta que cada día, en cada uno de los espacios que recorremos, en cada uno de los espacios que nos podemos dar cuenta, la violencia no solamente proviene, como se cree o se ha naturalizado, de los hombres hacia las mujeres, sino que dentro de los espacios públicos, dentro de la clase política, día a día los partícipes, las personas que han sido designadas, los funcionarios, los servidores, todas las personas que ostentan o están hoy en día ocupando el gobierno e incluso en momentos anteriores, han cogido esta mala práctica de no aprender, no encontrar otra forma de comunicación o de reflexión que no sea a través del insulto, a través de la agresión, a través de la violencia. Y que es una de las cosas que reafirmo y que además me parece terrible dentro del espacio político, sobre todo, es que bajo este escudo de falsa sororidad, porque es falsa sororidad, en muchísimas ocasiones nosotros encontramos mujeres que valientemente están en los espacios políticos, que valientemente y que con capacidad han ocupado cargos de reconocimiento, han ocupado cargos de poder político. Pero esas mismas mujeres, cuando encuentran que son sus coidearios, que son sus compañeros quienes ejercen violencia política contra otras mujeres, que no son parte de sus partidos políticos, que no son parte de su grupo, entonces ahí no importa y ahí hacemos silencio. Y eso es bastante discutible porque, como lo he explicado siempre, la violencia es violencia, venga de donde venga, se ejerza de parte de quien se ejerza. El Código de la Democracia no ha dicho que la violencia política la puede ejercer únicamente un hombre contra una mujer. Habla de personas que ejercen violencia política contra las mujeres en los espacios de poder público, en los espacios de funciones, pero no restringe exclusivamente en eso a los hombres, y como lo he venido manifestando, es impresionante darnos cuenta que nuestra clase política desde hace mucho tiempo ha cogido como única forma de ejercer su comunicación estos mensajes la división, y que evidentemente lo único que hacen es seguir fomentando, seguir alimentando el clima de violencia que ya nos tiene colapsados en realidad. Cuando esta violencia política, no solo, como usted lo señala, no solo contra la mujer, sino contra los adversarios políticos, hombres y mujeres, nace desde el propio gobierno, ¿qué se espera de la sociedad? Porque usted bien menciona que esto alimenta o fomenta más una sociedad llena de odio como la que tenemos ahora, que no nos permite ver las consecuencias que ese odio ha generado y el retroceso que en el que nos tiene como nación. Pero ¿qué se puede esperar en la sociedad si esa violencia nace desde el propio gobierno? Mire usted la forma como el presidente de la República se refiere a su vicepresidenta, como se refirió en su momento a su exministra de Energía, como se refiere al alcalde de Guayaquil, como se refiere a todo aquel que se atreve a contradecir o a evidenciar algo que al gobierno no le gusta. Correcto. Mire, una de las cosas que podemos darnos cuenta del gobierno actual y de cualquier persona que intenta dar un mensaje del gobierno es que ya se dieron cuenta que la polarización vende, ya se dieron cuenta que la violencia vende, y que seguir alimentando ese discurso de pro y contra les va bien. Les va bien porque ellos catapultan un espacio o una parte de la población que está acostumbrada a vivir de la violencia, que está acostumbrada a vivir del discurso de polarización. Entonces, ya no se da a la ciudadanía un mensaje de racionalidad, ya no se habla o no se reconoce de lo bueno o malo que puede tener una persona, que puede tener un gobierno, que pudo tener en su momento un partido político. No, han descubierto que la mejor forma de alimentar ese morbo, porque es un morbo el de la sociedad, esa sociedad que tiene, el ciudadano común tiene un espacio primitivo dentro de él que aplaude y que evidentemente saca lo más primitivo de él y quiere verlo en la clase política.
Y entonces estos gobernantes que hoy en día tenemos, en vez de propiciar, en vez de llamar a las personas a la reflexión, a actuar con objetividad, a actuar con imparcialidad y disminuir el clima de violencia, el clima de polarización que nos tiene estancados como nos tiene, han encontrado que ese es el espacio en donde evidentemente catapultan su discurso. Y entonces aquellas personas que inicialmente nos dicen no somos anti nada, venimos a actuar en nombre de todos, vamos a hacer el gobierno de todos, de repente son el gobierno de una parte de la población que se alimenta de ese morbo y que pelean contra todos y que se hacen enemigos de todos porque descubrieron que así se catapultan políticamente. Y eso no es el mensaje que necesita una sociedad que está colapsada de violencia. ¿Cómo esto afecta al ejercicio pleno de la democracia y cómo esto puede terminar confundiendo también a los ciudadanos en un momento en que en pocos meses más vamos a acudir a las urnas a elegir un nuevo gobierno? Todos aquellos apelativos, todos aquellos rótulos que utilizan hoy en día es que tal persona es tal persona es el brazo político de tal grupo político hace tal cosa, sin discriminar o sin establecer una responsabilidad personal que evidentemente dentro del plano penal puede existir. Pero a ver, existen espacios de investigación, existen espacios para establecer, para fiscalizar, pero fiscalizar sin sesgos, fiscalizar e investigar, también sin llegar a acusar, sin llegar a establecer responsabilidades que no han sido determinadas o que no han pasado por un debido proceso. Con esos rótulos, con esos títulos, con esos apelativos que invitan a la sociedad, que invitan a la ciudadanía a calificar negativamente a determinada persona o determinado grupo político o determinado partido político, haciéndoles ver o haciéndoles creer que todas aquellas personas que están dentro de determinado pensamiento los catalogamos. Hoy en día, por ejemplo, todo aquel que piense distinto es porque es narcoterrorista, porque es narcopolítico. ¿En serio esa es la reflexión que queremos hacer dentro de los espacios de gobierno? ¿Es así como podemos calificar a todas las personas? No. Y entonces disuades, manipulas a la opinión pública, los rotulas y entonces muchas personas, evidentemente en su afán de no alzar la voz por no querer ser estereotipados o por no querer entrar en este rótulo, pues prefieren no participar, prefieren no estar activamente o no expresar su conocimiento o no expresar su posición con el favor o en contra de determinadas personas. Y eso evidentemente va menoscabando, va destruyendo una participación democrática, porque incluso dentro de estos espacios, cuando a uno o cuando cualquier persona lo pueden invitar a ser parte de la construcción de un plan de gobierno, de la construcción de mecanismos para fortalecer la democracia en nuestro país, evidentemente hay muchas personas que reflexionan, no puedo hacerlo, porque si hago algo, si me uno a un partido tal o al partido tal, enseguida me van a destrozar, me van a catalogar, me van a rotular, y entonces, ¿cómo se propicia en realidad una democracia? Es esto lo que nos debe preocupar en realidad, porque lo están haciendo precisamente para impedir y obstaculizar no solamente las mujeres, sino también los hombres capaces y probos que tiene este país, participen activamente de la vida política y con ello mejoren la situación de nuestro país. Doctora Luzurraga, ¿qué rol juegan ahí los medios de comunicación? Porque la violencia política no solo la ejercen los políticos o los gobernantes o las autoridades, también podemos observar bastante violencia política desde los medios, desde los contenidos en redes sociales, desde las personas que se creen voceras de otros sectores o líderes de opinión. El principal problema de la prensa tradicional es el silencio. El silencio y por otro lado la exposición mediática o la exageración de determinadas situaciones. Claro, cuando son aquellos que nos convienen, cuando son aquellos medios o cuando son aquellas personas que evidentemente tienen un vínculo o que tienen una relación con nosotros y a los cuales debemos exaltar, entonces lo mínimo lo hacemos inmenso. No, pero entonces cuando sí vemos, cuando encontramos que se comete, sobre todo violencia política contra las mujeres, en este caso uno de los ejemplos principales es el caso de la vicepresidenta actual, entonces lo minimizamos, entonces no le damos espacios y tampoco brindamos a la ciudadanía información objetiva. Siempre este tipo de comunicación que también coadyuva a esta violencia política de género es una comunicación sesgada, es una comunicación que no informa en realidad de manera transparente y que, dicho sea de paso, se presta en muchísimos casos para difundir información inexacta, para difundir información que no es contrastada y con ello seguir manipulando la opinión pública para que se vayan creando opiniones o para que se vayan creando situaciones
que evidentemente vayan aún más, ahondando esta situación de violencia política contra las mujeres en este caso, y luego también en los espacios de violencia general para todas aquellas personas que de una u otra manera se muestran contrarias o que objetan las actuaciones del actual o de cualquier gobierno. ¿Qué deberíamos hacer como ciudadanos para evitar caer en este juego de la violencia política, para evitar confundirnos y terminar perjudicándonos, creyendo todo lo que escuchamos o siendo parte cómplice de todo lo que vemos? Una de las principales maneras de salir del clima de violencia es informándonos. Lastimosamente no tenemos tantos espacios de información. Una de las características principales, y es lo que yo reflejo siempre, es el tema de cómo construimos nuestras familias, cómo construimos el reconocer la violencia. Entonces, si nosotros no aprendemos a reconocer la violencia y además creemos que la violencia solo es violencia cuando la cometen los hombres, o seguimos creyendo que la violencia solamente es violencia cuando la hace el que nos cae mal, pero el que nos cae bien no decimos nada, es una de las formas de seguir normalizando estos aspectos, y no solamente en la vida política, sino en la vida diaria. Y lastimosamente en eso también tiene mucho que ver las políticas públicas, porque si esas políticas públicas no están encaminadas a generar educación y a generar el reconocimiento pleno de los derechos de hombres y de mujeres, entonces evidentemente el gobierno va a seguir viviendo de esa carencia de comunicación, de esos espacios donde no hay información, y por el contrario, seguirá dándole a la ciudadanía el circo al cual nos tienen acostumbrados. Entonces, la ciudadanía tiene que empezar a participar activamente de aquellos espacios de comunicación transparentes y no tradicionales, que lo único que intentan es darles otras formas de acceso al conocimiento, y que evidentemente nacen de personas que tradicionalmente no están involucradas en la política y que pueden, sin sesgos, darles una información transparente y una visión distinta a aquellas a las que nos tienen acostumbrados.